Esto es Contando Estrellas con Paola Jiménez. Hola a todos ustedes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Contando Estrellas. Hace un montón que no nos encontrábamos por aquí. Estoy muy contenta de retornar y esta vez con un tema espectacular. Vamos a entregar una nueva emisión de Contando Estrellas para los que están por primera vez por aquí. Mi nombre es Paola Jiménez, soy astróloga cabalista y soy colombiana. Me encuentran ustedes en todas las redes sociales como la Pao62 tu astróloga. Este es mi podcast Contando Estrellas. Tengo un video podcast en YouTube que se llama Conversaciones en Pijama y allá pueden encontrar mucho más porque estas conversaciones no tienen que ver con astrología, pero este podcast sí. Habla de movimientos astrológicos y cosas que tienen que ver con esos movimientos y me encanta. Porque lo que viene este viernes 5 de julio es la luna nueva en el signo de Cáncer. La luna nueva en Cáncer es una luna que nos hace retornar al hogar. La nostalgia del hogar, de la madre, de la familia, del linaje familiar, el querer tener familia, el querer construir un hogar. Y eso me ha puesto a pensar bastante en el tema de la sanación del linaje familiar. Hoy en día que se ha puesto tan de moda el tema de las constelaciones familiares, en las que pues mucha gente realmente trabaja el tema de constelaciones familiares y ver realmente qué lugar energéticamente cada uno de nosotros ocupa dentro de la familia. Porque lo cierto es que cuando hay una persona que no ocupa su lugar en la familia, otro lo termina ocupando. Y les pongo un ejemplo muy básico. En familias donde el padre es ausente, alguien más toma el rol de la figura paterna. Puede ser esa mamá que se convierte en papá-mamá. Puede ser el abuelo que termina siendo la figura paterna de los nietos. Puede ser el hermano mayor que asume el rol del hombre de la casa o cualquier otra persona que sea cercana. El tío, por ejemplo, que viene a asumir la figura paterna dentro de un núcleo familiar. El hecho es que cuando una persona asume un rol que no le corresponde, todo el linaje familiar se desdibuja y comienzan a sentirse en la parte energética como si estuvieran viviendo unas vidas que no les corresponden. Y de esa manera también acontecen en la vida de esas personas cosas que no deberían vivir. Pues más o menos así se sana el linaje familiar y esto es una parte de lo que trabaja la constelación familiar. Yo realmente trabajo el tema del linaje familiar a través de lo que se llama coaching de ángeles, pero hoy no vengo a hablarles de esto, vengo a hablarles de 5 cosas que están en el linaje familiar y que todos deberíamos sanar si tenemos este tipo de aspectos en el linaje familiar y deberíamos evaluar, y con esta luna en Cáncer podríamos hacernos conscientes de ello, que es lo que me parece más importante. Nos vamos con el primer dato. El número 1 son los accidentes y las enfermedades, ¿saben? Cosas que nosotros pensamos que son hereditarias. Es que el abuelo fue diabético, el papá diabético, el hijo diabético, entonces la diabetes está en los genes o el cáncer está en los genes. En biodescodificación se sabe que muchas de las enfermedades que una persona tiene no son enfermedades físicas. La mayoría de las enfermedades tienen que ver con la parte familiar y, aunque ustedes no lo crean, con la parte energética. Es decir, que muchas de esas enfermedades que cuando se trabajan en sanación emocional y energética, se da uno cuenta que las vive la persona porque lo que guarda son resentimientos, porque lo que tiene es abandono que no ha podido superar, falta de perdón que no ha podido superar, que ese dolor, por ejemplo, en las rodillas que tienen las personas en una edad adulta mayor, se debe a que fueron sometidas en su infancia de alguna manera. Bueno, eso queda en el linaje familiar. Entonces, ¿qué es lo que tú heredas? ¿La enfermedad física o estás heredando una conciencia energética de eso que vivió la abuela, de eso que vivió la madre, el padre, el bisabuelo y qué es lo que realmente heredas? Lo que nosotros heredamos en muchas ocasiones no es la enfermedad, es la forma de comportarnos, de manejar, de resistir y de sentir hacia cosas que nos suceden y que generan ese tipo de enfermedades que al final terminan siendo la somatización de cuestiones energéticas. Y aquí no solo hablo del tema de las enfermedades, sino del tema de los accidentes. ¿Cuántas veces ustedes no han visto
familias en las que el padre muere por un accidente automovilístico, el hijo muere por un accidente automovilístico. El abuelo murió de manera violenta, el nieto murió de manera violenta, y ese tipo de cosas realmente se repiten. Así que yo no solamente hablaría de los accidentes, de las caídas, del accidente automovilístico, de las fallas en tus sistemas y de las enfermedades, sino en cosas que son repetitivas. Cuando tú estás viviendo algo emocionalmente, tienes que ver en dónde en tu familia se vivió, porque muchas de las cosas que físicamente afectaron la salud de las personas de la casa tienen que ver con ese tipo de situaciones. En el número 2 tenemos los abortos y las muertes. Sí, ya hablábamos de la muerte violenta. También tenemos que hablar de la muerte por vejez, de la muerte por enfermedad y de las muertes, por ejemplo, que son traumáticas, de personas que pasan mucho tiempo sufriendo antes de morir. Se dice que energéticamente estas personas que sufren antes de morir lo que necesitan es perdonar cosas, soltar cosas, y que de repente no solo no lo han hecho, sino lo que no lo están haciendo. Y tú también puedes heredar ese apego a cosas que no quieres soltar, a personas que no quieres soltar, a resentimientos que no quieres soltar, a cosas de las que nunca hablaste y que te hacen padecer una muerte con mucho sufrimiento durante mucho tiempo. Por eso ese tipo de muertes, por ejemplo, hay que evaluarlas en la familia para que se pueda hacer sanación. La sanación se hace a través de la conciencia y no se repitan. Hablábamos de los abortos. Los abortos generalmente son algo de lo que no se habla en la conciencia familiar, pero son cosas muy importantes, ¿saben? Porque sobre todo, si tú tuviste, por ejemplo, un aborto y después tienes un hijo, en muchas ocasiones ese hijo energéticamente reemplaza al que se perdió. Ese hijo es como la situación de la pérdida, que no siempre es una pérdida natural, sino un aborto. Cuando hablo de un aborto o una pérdida de un hijo, podría ser una pérdida que fue una decisión tuya o que fue sencillamente una cosa que en la vida sucedió. Pero ahí hay dos cosas energéticamente distintas, y es que cuando el alma no encarna, no alcanza, digamos que a vivir esta vida, aunque tuvo una encarnación, digamos que está haciendo un vuelo con escala, porque el alma sabe dónde va a encarnar. Pero cuando eres tú quien decide que ese hijo no va a vivir, hay una conciencia que se tiene que sanar, y en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas, realmente muchas mujeres que se practican un aborto no pueden sanarlo fácilmente. Pasan los años y todavía siguen pensando en eso, pasan los años y todavía siguen, no digamos que arrepintiéndose, pero sí llevándolo como una carga de conciencia, pensando en cómo hubiera sido mi vida si ese hijo hubiera nacido, y si hubiera nacido antes de cuántos años habría tenido. Ese tipo de cosas hay que sanarlas para que no se carguen energías y no se carguen conciencias familiares en el hijo que sí nace, o en la misma madre cuando no sana el proceso abortivo. Y además porque el proceso de aborto no solo lo tienes tú. Cuando hay una persona que aborta, aunque nunca se haya hablado de eso, hubo abortos en la familia. Son cosas que se repiten en el linaje familiar. En el número 3 tenemos el abandono paterno, que yo les diría que es una de las más comunes y es de las que más lleva a la gente a consulta, tanto en la consulta psicológica como en la consulta parapsicológica. Yo he visto a muchas personas en consulta hablar del abandono paterno porque genera una cantidad de traumas en nuestra vida. No solo el miedo al abandono, el resentimiento por el abandono, el pensar que es algo que hizo de repente por mí, sino que además también genera otro tipo de situaciones muy complicadas en las relaciones que tenemos. El miedo al abandono se da en relaciones de pareja. Cuando la mujer es abandonada por su padre, regularmente busca figura paterna en los hombres que tienen su vida. No siempre tienen que ser hombres mayores, pero sí buscan la figura paternal, es decir, el que es sobreprotector, que las trata como niñas, el que te trata como princesa. Tú buscas un hombre que te trate como princesa o como su princesa, pensando que ese es el ideal del príncipe azul, y realmente lo que estás buscando es la figura paterna. Como les digo, no en todas las ocasiones, no en todos los casos esto sucede de esta manera, pero en muchas sí, y hay que ver si realmente es algo que tienes que sanar, sobre todo si es algo que ha sido repetido en tu familia. Si tu padre, por ejemplo, abandonó hijos,
abandonó hijos en algún momento de su vida, tuvo hijos fuera del matrimonio, se repite el tema del abandono. Los hijos probablemente abandonen los hijos varones o las mujeres sean abandonadas por su pareja y es una constante en repetición. El miedo al abandono y las relaciones tóxicas regularmente vienen del abandono paterno. En el número 4 hablaríamos de la infidelidad, amigos, y la violencia. Y aquí me refiero específicamente al tema de las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja que han vivido infidelidad en su vida, y hablamos de la relación de la abuela que tuvo que vivir al abuelo infiel o al abuelo violento, se repite esto en la madre. Alguna de las parejas que tuvo la mamá, no tienen que haber sido todas, pudo haber sido violento con ella, pudo haber sido ella víctima de violencia por parte de alguien a quien quiso, quien consideró su pareja o el amor de su vida, o pudo haber vivido infidelidad y en la hija se repite y en la nieta se repite y las situaciones de infidelidad se repiten de una forma muy extraña para muchas personas. Pero yo les voy a decir esto, a veces uno se culpa de elegir a las personas incorrectas. Es que solo escojo hombres que me abandonan, es que solo escojo hombres que me son infieles, es solo escojo hombres que no están emocionalmente disponibles, solo elijo hombres casados, esos son los que se me acercan, esos son los que yo atraigo. Y yo les diría que más que escogerlos y que tú seas una persona poco inteligente emocionalmente, tu energía atrae ese tipo de personas por una situación que ocurrió en tu familia y que no fue sanada, porque esas situaciones deben ser sanadas. El tema es que estas generaciones como la nuestra y las generaciones venideras son más conscientes, digamos que somos más conscientes de la inteligencia emocional y de cómo las energías realmente afectan nuestra vida, de cómo las emociones nos afectan y de cómo esas situaciones que ocurren en nuestra vida deben ser sanadas. Hoy en día hablamos de sanación, hoy en día la gente va a terapia, hoy en día la gente no tiene pena de decir que es depresiva o que tiene un ataque de ansiedad o que realmente está sufriendo o que es tóxico en una relación. Hoy no tenemos esa vergüenza o no tenemos ese miedo de hablar de eso, pero esas son situaciones que se repiten y que nosotros tenemos la conciencia de que debemos sanar, pero probablemente la mamá, la abuela, la bisabuela o el papá, abuelo o bisabuelo nunca tuvieron en esa conciencia porque no fue algo que aprendieron. En estas generaciones se sanan muchos de los linajes familiares. Y en el último de los casos, y del último que les voy a hablar, es de la irresponsabilidad financiera. Y fíjense que me fui a una parte que probablemente no tenga que ver con la parte emocional, pero sí es algo que se repite. No en todos los casos, pero en muchas situaciones sí. Y lo que quiero que entiendas es que si la irresponsabilidad financiera ocurre en tu vida, si tú eres una persona que no logra salir de deudas, que te sientes irresponsable porque es que sales de una deuda pagando otra porque realmente te pica el bolsillo cuando tienes plata, yo quisiera que tú miraras tu linaje familiar, sobre todo en el linaje paterno. Si el papá fue una persona que nunca fue capaz de administrar bien su dinero, y no solo el tema de ser irresponsable a nivel financiero, de malgastar el dinero, de pensar primero en el yo que en los hijos, por ejemplo, el no ahorro, el vivir endeudado todo el tiempo y no salir de deudas, sino que además hay cosas como eso de la compra compulsiva o del gasto compulsivo, que se repite. Muchas de las ocasiones en las que se repite es en el linaje paterno. Sin embargo, en hogares donde la figura paterna no estuvo, es probable que venga de la mamá, que tratando de hacer la conciencia de ser padre y madre, asuma el rol de papá de tan mala manera que genere una irresponsabilidad financiera. Entonces, el que tú seas tacaño, por ejemplo, también es, digamos que heredado, también es un mal que se hereda, pero no es como una herencia genética. Entiéndeme que es una forma de actuar que no se sanó y que se tiene que sanar, porque la energía del dinero, la energía del amor y la energía de la salud, que son como las llamaban en otras épocas las 3 gracias, vienen de nuestro linaje familiar. Si tú tienes alguno de estos problemas en tu vida, quiero que hagas tu árbol genealógico y empieces a ver dónde se están repitiendo. Aprovecha esta luna nueva en el signo de Cáncer, hazte consciente de las cosas que están en el linaje familiar y pídele al universo que te ayude a sanarlas y a devolver esa energía a la persona que corresponden en la familia, aunque esa persona ya haya fallecido. Decir, esta energía no es mía, es tuya y por eso la regreso a ti. En esta luna nueva en Cáncer puede ayudar
ayudarte en ese proceso de sanación. Esos han sido unos pocos minutos para hablar de 5 cosas que se deben sanar en el linaje familiar aprovechando la luna nueva en el signo de Cáncer. Los dejo como siempre con muchos besos y muchas bendiciones. No olviden compartirlo.